que hecho una iguana tan hermosa. ¿Cómo le ponemos a la iguana? Pongámosle Valeria, pues como para que... Y la iguana tomaba café para este horario. Ah, muy bien, me Y eso gusta. que a la me que le gusta. falta seriedad es a mí, bueno. Ay, Dios mío bendito. Pero bueno, ahora sí serios porque vamos a hablar de un tema muy importante y es que así como existe un día en el mes de octubre para hablar del cáncer de mama, para que estemos involucrados tanto hombres como mujeres alrededor de esta enfermedad, pues el 22 de noviembre también existe un día muy especial, sobre todo en los hombres. Y acá digo en los hombres, no solamente para aquellas personas que son mayores, sino que desde jóvenes debemos estar comprometidos con nuestra salud. Y en este caso, pues involucra precisamente una parte de nuestro cuerpo que muchas veces la damos por sentada, que pocas veces miramos, que pocas veces tocamos, que pocas veces también somos conscientes de que puede existir en nuestra vida el riesgo de cáncer testicular. Por eso nos acompaña el día de hoy el doctor Rodolfo Alfonso Rat Villa. ¿Lo dije bien? Sí, señor. Y sino que es que ese Rat, pues te digo que ese no me había tocado todavía. Él es médico urólogo y venimos a hablar de un tema muy importante, chicas, porque finalmente es algo que no es tan común, es decir, muy pocas marcas, muy pocas, digamos, como personas alrededor del mundo lo hablan de una manera seria y esto sigue finalmente siendo un problema de salud pública que si no somos conscientes de él, pues obviamente somos los hombres los que vamos a estar cada vez pues como más emproblemados. Pero doctor, bienvenido y hablemos de qué es el cáncer testicular. Muchas gracias, Cristian. El cáncer testicular es una patología que obviamente le da a los hombres a nivel del testículo. Son lesiones tumorales en el testículo que la mayoría de las veces son de comportamiento maligno, pero que tienen potencialmente el tratamiento con intención curativa. Muy bien. Doc, ¿quiénes son los posibles pacientes? ¿Quiénes son las personas que probablemente puedan generar este tipo de enfermedad? Porque pues hablaba Cristian de que no solamente es un tema de personas adultas, sino también de las personas jóvenes. Bien, de todos modos, desde que haya testículos puede haber cáncer. El cáncer del testículo se puede presentar en cualquier hombre a cualquier edad. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque es una enfermedad que se presenta con mayor incidencia en pacientes jóvenes, entre las edades entre los 15 y los 34 años. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Por qué se presenta en esas edades y en los niños? Porque hay una gran variedad de estos tumores, que sostienen diferentes redes celulares, cambios celulares. Entonces, dependiendo de las células que estén comprometiendo el testículo, son células de los órganos que generan vida. Entonces son células germinales, son células que van empezando y de ahí es donde se empieza a desarrollar el tumor dependiendo de la edad. Pero hay que tener más cuidado porque se presenta con mayor incidencia en pacientes jóvenes. Doc, no es tan común como el cáncer de seno, porque rara vez se encuentra uno con alguien que le diga que tiene cáncer de testículos, pero es muy peligroso. A ver, yo diría que es más de cuidado que peligroso. Sí. ¿Cierto? Y sí, afortunadamente no se presenta mucho, o sea, es 0.5 a 1% de los tumores en el hombre, pero sí se presenta con la frecuencia necesaria para hacer un buen examen, para hacer, lo más importante de estos tumores es hacer una detección temprana, porque es que, como en todos los cánceres, la detección temprana, potencialmente el tratamiento es con intención curativa, entonces esa es la bondad que puede tener. ¿En qué momento digo, es decir, o tengo algún tipo, digamos, como de sintomatología? ¿En qué momento yo puedo sentir que se está despertando algo? Ocurre como, por ejemplo, en el cáncer de mama, que hay cambio en la coloración de la piel, que pueden haber bultos. O sea, ¿qué es lo que debo yo encontrar en el momento en el que me examino también en un espejo, en el que miro o en el que toco finalmente los testículos? Muy bien. Lo ideal es como así las damas se hacen su autoexamen de mamas, nosotros los hombres debemos hacer un autoexamen testicular. Siempre la presencia de masa es el primer signo que uno encuentra en un cáncer de testículo. Entonces lo importante es tocar el testículo por lo menos una vez al mes. Pues si lo quiere hacer más frecuente, pues no hay ningún problema, mejor. Pero por lo menos una vez cada mes, cada 2 meses, palparse el testículo. Pues sabemos que es una circunferencia, algo ovoide. Solamente tiene una pequeña caperuza en la parte de arriba, pequeñita, que se llama el epidídimo. Es una estructura que es el cordón especial
espermático que va reenrollándose ahí, es lo único que deben tocar. De resto, el testículo, cuando lo vayan a palpar, deben palpar un testículo liso, sin protuberancias, que no produzca dolor intenso. Ojo, dolor intenso, porque el testículo es muy sensible para cumplir su función. Es un testículo que tiene un sistema nervioso muy bueno, entonces muy sensible, pero si se presenta un dolor testicular intenso al palpar y sobre todo la presencia de masa, se debe consultar inmediatamente. Doctor, para que le generemos tranquilidad a los televidentes, a los hombres que nos están viendo y que de pronto no habían tenido en cuenta, pues hacer ese tamizaje de sus partes íntimas y que de pronto ya se están sintiendo algún bultico, alguna novedad, algo que de pronto no habían visto antes. ¿Qué mensaje les damos? ¿Cuál es la recomendación siguiente? Pero para que estén tranquilos, para que mantengan la calma, porque sobre todo siento que pueden pensar que pues tras presentar alguna molestia o algún bulto, alguna incomodidad en esa zona, pues van a tener después un perjuicio, sobre todo en la parte sexual. Claro, no. Excelente hacer esa aclaración. O sea, no todas las masas que puede tener el testículo son cáncer. Puede haber otras enfermedades que se presentan con masa, pero la idea es que consulten cuando se palpen una masa, ya que después vayan donde el urólogo y les diga al urólogo, no hombre, ve, era una inflamación del epidídimo, por decir algo, pues se queda uno tranquilo. Pero siempre debe haber la duda, el beneficio de la duda de que sea tumoral, ¿cierto? Porque, claro, hay factores, hay otros diagnósticos diferenciales que pueden producir esas lesiones en el testículo. Doc, ahí hacemos la pregunta y ahí nos disculpa que siempre lo hagamos con referencia al cáncer de mama, pues porque pues, como uno no tiene testículo no puede entender cómo es eso y cómo se dimensiona, pero digamos que cuando a una mujer hay que amputarle un seno porque encuentran cáncer, pues digamos que obviamente es la pérdida de una parte del cuerpo, pero que en sí no representa algo para su parte sexual, para su parte reproductiva. En el caso del hombre, donde haya que amputar un testículo, ¿qué pasaría con su parte sexual? ¿Se ve afectada de alguna manera o los hombres también podrían seguir su vida sin un testículo? Claro. No, hay una bondad muy grande y es que son órganos pares. Sí. Y si, claro, vamos a empezar primero, si uno de los tratamientos o el tratamiento que generalmente se hace, obviamente es eso, la extracción del testículo, eso se llama orquidectomía. Si el otro testículo está funcionando bien, no tiene ningún problema. Eso sí, hay que cuidarlo como una reina ese otro testículo. O sea, ya se verán qué otras cosas se hace para el cuidado de ese testículo. Pero no tiene ningún problema, no tendría ningún problema desde la parte de reproducción, desde su parte sexual, desde la producción de hormonas masculinas, la testosterona que lo hace el testículo. Sí. Entonces, esa es la bondad. De hecho, hay personas que nacen con un solo testículo y viven su vida normal, desde todos los puntos de vista, y no tienen ningún problema. Doctor, ¿y existe algún tipo, digamos, como de población que podría ser más proclive a desarrollar este tipo de cáncer? Es decir, que, no sé, una persona con algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, hay algún tipo de patología que uno diga puede también ser como caldo de cultivo puede ser hereditario. Muy bien, claro que sí, excelente lo que me preguntas. ¿Por qué? Porque eso se da más que todo en los niños, en los recién nacidos, y hay que tener cuidado. Hay una enfermedad que se llama la criptorquidia. A ver, los testículos se forman en la cavidad abdominal, embriológicamente, y empiezan a descender hasta el escroto. En ese camino puede haber que un testículo no descienda, se quede en la cavidad abdominal o en el canal inguinal, que es el canal que va desde el abdomen hasta el escroto, y no baje. Ese testículo es difícil de palpar y difícil de notar. Y por ciertos cambios que puede haber de temperatura y estas cosas, ese testículo se puede malignizar. Lo que me estás preguntando, la criptorquidia es un factor de riesgo para el cáncer testicular. Entonces, los bebés que nazcan con este problema deben ser conscientes primero que todo de que lo tienen, y obviamente en este momento sus médicos al nacimiento, su pediatra, harán los exámenes ideales y el seguimiento ideal para ver que esta lesión no se malignice, obviamente remitiéndolo donde el urólogo infantil. Muy bien. Doc, yo sé que no podemos hablar de cifras porque no están actualizadas, pero este tipo de cáncer es un tipo de cáncer agresivo y que cobra muchas vidas en los hombres. Sí, vean, como decía al principio, el cáncer de testículo tiene variedad celular. Y hay unos de ellos que son más agresivos que otros, obviamente. De eso depende, repito, la detección temprana, ideal.
Segundo, el tratamiento, porque ese tratamiento no solamente es la cirugía, ese tratamiento hay que hacerle tratamiento después de la cirugía, quimioterapia y estas cosas, y con una bondad muy grande también, que potencialmente es curable. El 90-95% de los cánceres de testículo, por no decir más alto, pueden ser curativos. Doc, a esta hora también nos preguntan nuestros televidentes a través de redes sociales. Karen Zapata pregunta, ¿qué tan rápido se propaga este cáncer? Dependiendo del tipo celular que tenga el cáncer. A ver, hay un tipo celular, por decir algo más frecuente, que se llama el seminoma. Es mucho más benévolo, por decirlo así, que los otros. Pero hay otros que son de células germinales, las que hablaba al principio, de células primitivas, donde puede propagarse mucho más rápido. Entonces hay que hacer el diagnóstico mucho más a tiempo. Mejor dicho, estar pendientes, hombres, estar pendientes en este caso también, mamás, cuidadores, tutores, si existe algún tipo, digamos, como de cambio en los testículos de nuestros pequeños, o usted también tenga la, digamos, prevención de, como lo recomendaba el doctor, como mínimo una vez al mes, vaya, mírese al espejo, palpe, tenga, digamos, ese espacio, ese momento de conciencia, que pueden ser 5 o 10 minuticos básicamente, tratando de buscar. Si no encontró nada, pues mejor, pero si hay algún signo de alarma, también vaya obviamente donde un profesional, porque finalmente esto, como cualquier enfermedad, requiere diagnóstico médico, doctor. El tema del escroto, finalmente es esa bolsa que está recubriendo los testículos, que sabemos que está ahí, puede presentar algún tipo de sintomatología, es decir, manchas o algo así por el estilo cuando existe ese cáncer, o no, es más directamente en el testículo que ocurre Sí, esto. generalmente es más en el testículo, lo otro son problemas de piel y esas cosas que no tienen que ver nada, pero voy a aprovechar una cosita de lo que acabas de comentar. Yo quisiera que se perdiera ese tabú, porque mire, este es un tumor que es de jóvenes y se presenta mucho en los adolescentes, y que pierdan ese miedo a consultar, ya sea con los padres, con los amigos, con el que sea, cuando vean alguna anomalía en sus genitales, porque es que eso es lo que vemos generalmente. Hay una cantidad de patologías de los genitales, entre ellas el cáncer de testículo, que por temor, por pena, por tabú, por miedo, no consultan, y entonces eso va pasando el tiempo. Entonces, que pierdan ese temor a consultar. Que obviamente la primera persona donde va a ser es la persona familiar, El cercano. cercano, y después ya entonces consultan donde el urólogo. Muy bien. Doc, otra pregunta que nos hacen nuestros televidentes es si es normal que un testículo se esconda o se suba, que hay veces da la sensación como de verse perdido, que si esto es una alerta. No es normal, no es normal, pero sí es frecuente. Eso lo llamamos nosotros testículo en ascensor. El testículo tiene un cordón que es el que lo ligas hacia arriba, ¿cierto? Que va por el canal inguinal hacia arriba, y tiene un músculo ahí que se llama el músculo cremaster, y es un músculo que puede retraerse en algunas personas y el testículo se esconda. ¿Qué es lo importante de eso hablando de este tema? Que se pueda palpar el testículo, ¿cierto? Que él ascienda, pero también descienda al escroto, lo podamos palpar y no hay ningún problema. Ok. Doctor, para los televidentes que de pronto apenas se están conectando, que le están cogiendo el hilo a la conversación, estamos hablando del cáncer testicular, y qué bueno sería que nuevamente nos hablaras de la forma de detectarlo a tiempo, de palparlo. ¿Cuáles son esos síntomas que debemos tener en cuenta pues a la hora de identificar si tenemos o no de pronto algo extraño en los testículos? Es muy sencillo. Usted me ayuda aquí un momento. Con los dedos, con el pulgar y el índice de una mano, se coge el testículo y se deja la bolsa abajo, se deja el escroto abajo y el testículo abajo. Y con la otra mano se empieza a palpar toda la estructura del testículo. Repito, no deben haber masas, no deben haber zonas duras, no debe haber dolor intenso. Con esa forma es como nosotros detectamos. Gracias, Cristian. No hay un examen realmente para hacer el diagnóstico. Ya después de hecho el diagnóstico hay unos exámenes para determinar cuál es el estadio del cáncer de testículo, pero no hay un examen que nosotros digamos, vea, vamos a hacerlo, excepto el autoexamen testicular y la observación, la vigilancia de sus órganos. Debemos conocerlos muy bien, ¿cierto? Doctor, ¿y existe de pronto también alguna relación entre lo que podría ser el cáncer testicular y algunos otros cánceres que afectan a los hombres, como puede ser el de próstata, algunos cercanos a esa zona? ¿O no? ¿Son cosas independientes que de pronto por metástasis se pueda dar o qué ocurre ahí? No, son independientes. Independientes sí, completamente. El cáncer de testículo tiene una serie celular y
y un factor genético diferente al que puede tener cualquier otro Muy cáncer. bien. Y como ya lo hablamos ahora, pues después de un adecuado tratamiento no va a ocurrir nada más, es decir, es de ese cáncer que ya puede llegar a entrar en una etapa de remisión que podríamos hablar de una curación, pues como de esa zona del cuerpo. Así es potencialmente curable, el tratamiento que se hace es con intención curativa y si el otro testículo, lo que me preguntabas ahorita, si el otro testículo está bien y no ha habido problema antes de eso, su vida va a ser normal. En caso de que no exista el otro testículo, ahí sí podría llegar a afectar el tema hormonal, que otras cosas, porque también quiero que seamos conscientes de que es que esto no es solamente, bueno, que no quede esa sensación de como hay dos y uno falla, el otro quedó bien. No, realmente esto puede ser un problema de salud muy complejo si nosotros como hombres también no le paramos bolas, o si usted como cuidador o como persona que tiene un niño a su cuidado, pues no está pendiente de ello. ¿Qué puede ocurrir si llego a perder los dos testículos en mi cuerpo? Obviamente cuando eso se llama anorquia bilateral, es una ausencia de testículos bilateral y eso hay que empezar a hacer un reemplazo hormonal, como les decía, la testosterona es la hormona, y una cantidad de tratamientos para reemplazar esos testículos. De hecho hay pacientes que sí, por cierto, ojo, también puede ser bilateral. Tenemos casos, afortunadamente es una incidencia muy bajita, pero puede presentar el cáncer de testículo en un lado y vuelve y con el tiempo lo presenta en el otro. Y habría que hacer una orquidectomía bilateral. Dios. Y ahí sí empezaría pues una cosa más dramática, pero también hay tratamiento, se haría un reemplazo hormonal y no atentaría contra la vida. Muy bien, que es lo importante, Desde obviamente. que no haya metástasis, obviamente. Muy bien. Pues que me gusta mucho este tema, Doc, además porque si bien lo hacemos de manera preventiva, pues sigue siendo muy alentador el panorama, pues que no genere muertes y que haya tratamientos adecuados y a tiempo para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Así que, Doc, muchas gracias. Redes sociales, algún número telefónico que usted por favor nos pueda compartir. Sí, en Instagram, @elurólogo. Ahí estamos respondiendo lo que necesiten. Sabemos que hay que romper con muchos tabús y muchas cosas que da temor preguntar y realmente por ahí podemos. Y sobre todo en los hombres que a veces somos como más tan reservados, miedosos. más penosos, No, más son miedosos. Pero por eso yo También. dije nosotros y siempre me incluí en la conversación porque las mujeres somos mamás, somos pareja y también los podemos ayudar a ustedes, chicos, Total. a Así que es. se hagan esa Y detección hasta temprana. amigas, ya saben ustedes entonces, y Y vamos sin a un miedo. corte, pero vamos a continuar hablando de este tema porque se viene Novombre. ¿Qué significa eso, Cristian? Pues existe acá una marca local que amamos, que hoy me viste y que ahorita vamos a conversar con ella después de este corte porque también ellos hacen parte de esa siembra de conciencia alrededor del cáncer testicular. Ya volvemos acá en Mi Parque.